parece que te la digo. Pero tú también se te bien, pues. Adentro se mete las patas. No sé. Yoreli de una. Es que tú me quedas mirando. Claro, tú me quedas Yo no quedé, mirando. me estoy quedando a ti. No, sí, me quedaste mirando. Mentira, que ni siquiera viste que te vi. Yo La que está viendo la Yamile. ¿Y cómo sabes que yo te vi? Ah, soy virola. ¿qué tienes trazado? Ahí estaba ya, le estaba diciendo. Miren lo que yo les decía, ¿se acuerdan del grafo reflejo? Aquí está bien. Miren, el músculo. La llana es boba. La ahí tenemos la mano. Sí, es que a mí no. Por aquí. Vení, vení. Sí, pero si llegamos a la realidad, Por aquí. Espera, habíamos hablado que dentro de la médula frontal es importante la médula frontal. Aquí estamos haciendo respiración de inspiración. Sí, pusiste, dice que Porque tiene el conjunto de cuerpo de diagonal. Porque tiene No. todo. porque es el centro de utilización. Sí. No creo. que va a media clase ya. Vente, ¿cómo tu nombre? A ver, Antonio. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Qué respondió de qué? ¿Pero qué respondió? ¿Qué? Póngale cero, bro, póngale cero. No se va a robar, póngale cero. Como sea. El motivo que tiene la capacidad amortiguante, la función amortiguante es ¿cuál es? El líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el tejido, escuchen muchachos, el tejido nervioso, cuando ustedes lo abren, es un tejido que, bueno, en Brasil dicen molde, blando. ¿Por qué es blando? Porque carece de tejido conjuntivo. Dentro del tejido nervioso no tenemos tejido conjuntivo. Por eso que cuando lo manipulamos debemos manipularlo meticulosamente, cuidadosamente, porque si yo lo manipulo así como un músculo, como un tendón o como cualquier otro órgano, ya lo voy lesionando. ¿Sí me entienden? Es un tejido que carece de tejido conjuntivo. ¿Ya? Ahora, por aquí fuera tenemos algo que se llama ¿cómo? Que lo envuelve. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas? Vení. ¿Qué le hace volar la anatomía? Hay la dura madre, aracnoides y la tía madre. Cuando ustedes vayan a sacar el tejido nervioso se van a dar cuenta que hay una capa que a veces se queda pegada en el cráneo. Entonces son tres capas. Es así, miren. La que está pegada al todo tejido nervioso se llama tía madre, ¿no es cierto? La que está en medio, ¿cómo se llama? Aracnoides. Y la que está afuera, dura. ¿Y por aquí qué circula? Por aquí. Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué función cumple? Nutrición, excreción y amortiguamiento. Nutrición, excreción y amortiguamiento. Amortiguamiento. ¿Ustedes qué función cumple el líquido cefalorraquídeo? Nutrición. Excreción y amortiguamiento. Ya te lo digo, pues, está aquí. Entonces, aquí dentro de la médula oblonga, ¿qué teníamos? Los centros del procesamiento de la digestión, respiración, evolución y circulación. Habíamos hablado de núcleos, ¿no es cierto? Verán, la neurofisiología es uno de los temas más complejos de la medicina. Porque hay una rama que se llama
neurocirugía. Es una rama que se llama, ¿no es cierto? Que se encargan de estas cosas de las cirugías, de todo lo que es sistema nervioso central. Entonces, estudiar neurofisiología, hay mucho por investigar dentro de la neurofisiología. Hay muchas cosas por investigar ahora. ¿Ya? Bueno, no es que cuando yo voy a hacer un corte histológico veo un grupo de neuronas aquí, yo digo, no, ese es el centro de la circulación, no, ese es el centro de la difusión. Infelizmente esas cosas no se las pueden reconocer histológicamente o anatómicamente, se supone. ¿Sí me entienden? Se predice. Dentro de la patología hay que ser un poco intuitivo y imaginarse. Porque a veces decimos en la literatura, la célula estrellada. En realidad, ¿qué van a ver una estrella? ¿Sí me entienden? Dentro de la patología, la verdad es que hay que imaginarse. Y ahí es donde vienen las controversias a veces entre los patologistas. Porque lo que a veces uno lo ve más rosado, el otro no lo ve tan rosado, ¿no es cierto? Es un poco subjetivo. Así mismo es la fisiología. Entonces, miren, aquí tenemos los centros de la respiración. Tenemos 4 núcleos. Respiración. Dorsal, ventral. Tenemos 4 núcleos. Dorsal, ventral. Centro músico y la motor. ¿Dónde encontramos estos núcleos que tienen, que son núcleos conjuntos de cuerpos neurales? ¿Dónde están? Controlan la respiración. Ellos controlan la respiración. Miren, el dorsal estimula lo que se llama, ¿cómo se llama eso? La inspiración. Inspiración. Cuando yo estoy inspirando, miren, ¿qué núcleo se activa? El dorsal. Como su nombre lo dice, está en la parte dorsal de ¿dónde? De la medular. ¿Ya? ¿No es cierto? Ese sería el dorsal. ¿Ya? Ahora, tiene que haber un límite de la inspiración, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero si no, ¿Por qué? sobre la red de aire. Ya, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Por qué dejas de respirar? Por el espacio. ¿Ah? Cuando ustedes vayan, eso aplíquenlo cuando ustedes vayan a hacer lo que hacen anestesia. Yo aprendí aquí anestesia por necesidad, no porque la verdad que me gusta. No me gusta ni cirugía, ni anestesia, ni física. No tiene malo que lo diga, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer lo que le gusta. Pero a veces hay necesidades, ¿no? Porque tienen que cumplir una actividad que te encomiendan. Yo me acuerdo cuando me ponían anestesia, me decía la doctora, hay momentos que el animal entra en un estado de inconscientemente por nosotros aplicar los protocolos anestésicos bloquean la respiración, el animal deja de respirar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer nosotros? Ventilar. ¿Se han escuchado de la bolsa Ampú? ¿Alguien? Sí, ajá, eso. Ya, bueno, le conectan aquí una mascarilla al animal y la doctora, yo digo así. ¿Cuáles son las unidades funcionales de los pulmones? ¿Ah? Los alveolos, ¿cierto? Porque es ahí donde se produce el intercambio gaseoso. Infelizmente los alveolos están formados por un tejido epitelial simple, así finito. ¿Y qué pasaría si yo cojo y mando mucho aire? ¿Qué pasa con los alveolos? Explotan, se abren, ¿no es cierto? Ya. Ahí se comienzan a producir muchas alteraciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces la inspiración también tiene que tener un límite, ¿no es cierto? Ya. Entonces sucede esto, miren, más o menos si
nosotros lo graficamos aquí en la pizarra, es esto, miren. Yo inspiro, 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 miren cómo va subiendo el aire, ¿no es cierto? Llega un momento determinado que pasa esto, miren. ¿Qué pasó? Dejó de respirar. Dejó de inspirar, ¿no es cierto? El momento que hay el corte, miren, este corte de aquí, esto es como una rampa. ¿Sí se entiende lo que es una rampa, no? Ya. Es un reflejo. En realidad es un reflejo que se llama así. Así. ¿Quién lo estimula? Miren. ¿Quién lo estimula ese reflejo? El neumotaxis. Muy bien. Lo estimula el neumotaxis. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué, muchachos? Para dejar de respirar. ¿Qué? ¿Para qué? A ver usted. Para controlar. ¿Ah? Para tener un equilibrio para controlarlo. Un equilibrio para controlarlo. ¿Controlarlo qué? La respiración. O sea, llega hasta un límite, entonces como que lo para. ¿Para qué es Como importante para que- ese reflejo? Muy bien. ¿Y pasar a qué parte? A la respiración. Ah, ahí sí. Expiración, muy bien. Es un paso, mire. Es un paso, ¿no es cierto? Que en un momento se bloquea la inspiración, porque no, mire, nosotros hacemos, ¿no es cierto? No vamos a poder inspirar todo lo que queramos, porque va a llegar un momento que ¿qué pasa? Se corta, ¿no es cierto? Entonces en ese momento, ¿quién se activa? El grupo respiratorio, que es el conjunto de neuronas llamado neumotáusico, que está ubicado ¿en dónde? Aquí en la médula ósea. ¿No es cierto? ¿Con la finalidad de qué? De bloquear la expiración, y pasa qué? Perdón, bloquea la inspiración y pasa la expiración. ¿Sí se entiende? Ya. De ahí se activa este, miren. Una vez que se produce el reflejo de ¿cómo se llama? De Weber-Perry, activado por el neumotáxico, se activa este. ¿Qué hace el ventral? ¿Qué hace el ventral? Muy bien, estimula la expiración. ¿Sí quedó clara esa parte, no? Bueno, me queda este de acá. También llamado así. Accesorio. ¿Qué hacemos aquí? Magnético. No. Miren, este está ubicado en la parte caudal. Miren, ubicado en la parte caudal Ya. Este estaría ubicado en la parte dorsal, en la parte ventral, y este estaría al otro lado. Estaría en la parte rostral. Más o menos así están ubicados, ¿no? Rostral, caudal, dorsal y ventral. ¿Qué me falta? La función de ver de quién? Del accesorio. Hay momentos determinados que yo necesito tener respiraciones profundas. No sé si entienden que es una respiración profunda. Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Ah? Respirar profundo. Tener un poco más de Inhalar aire. hasta que ya no pueda. Así. Son unas respiraciones más alargadas, ¿no es cierto? A veces el cuerpo entra en unos procesos que se llaman de acidosis y de alcalosis. Escuchen acá. Acidosis. ¿Ustedes saben tal vez eso? Acidosis, alcalosis. ¿Cuál es el primer sistema? Miren, escuchen acá. Acidosis, alcalosis. Acidosis que mi sangre está muy ácida, alcalosis que mi sangre está muy alcalina. ¿No es cierto? Acuérdense de esto. CO2 más agua me forma ¿qué? ¿Qué forma? H2CO3, que significa ácido. Ácido.
carbónico. Si el CO2 se acumula en el cuerpo, el pH se hace ácido o alcalino. Si el CO2, le pregunté a ustedes Maya, ¿no? Si el CO2 se acumula en el cuerpo, el pH de la sangre se hace ácido o alcalino. No adivinen, razones, por favor. ¿Y por qué ácido? Cualquiera, ¿se hace ácido o alcalino? Ácido, porque estoy acumulando CO2 y CO2 en todo lado hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir ¿qué? Un acúmulo de ácido carbónico. ¿Sí están entendiendo qué sucede cuando mi sistema respiratorio no funciona o por X causa el CO2 se comienza a acumular en mi cuerpo? Mi pH que se tiende a volver ácido. ¿Ya? Ahora, vamos al otro lado de la moneda. Miren, esto de aquí se llama, ¿cómo se llama esto? Bicarbonato. El bicarbonato, ¿qué tipo de pH? Cuando se acumula el bicarbonato, ¿qué tipo de pH genera? ¿Alcalino o ácido? Alcalino. Por eso que a veces cuando le sale el estómago se toman a veces bicarbonato, ¿no es cierto? Ya. Bueno, es alcalino. Vamos al lado de que por X causa en mi cuerpo se comienza a acumular bicarbonato. No nos vayamos porque ya me entro en el tema fisiopatológico, pero por X causa se me comienza a acumular bicarbonato. A ver usted, hija. Usted. Dígame qué hace el cuerpo. A ver, razón, ¿ya? Se hace el camino bien. ¿Qué crees que hace el cuerpo? ¿Qué mecanismo compensatorio establece? Cuando hablamos de un mecanismo compensatorio significa que él va a equilibrar lo que está desequilibrado. ¿No es cierto? Eso es un mecanismo compensatorio. Cuando hablamos del tema de la retroalimentación positiva y negativa, es un mecanismo compensatorio, ¿no es cierto? Equilibra lo que está alterado. Hay mucho ácido, hay mucho bicarbonato en el cuerpo. Cuéntanos, ¿qué hace? Entonces, la respiración profunda significa, miren, cuando yo hago una respiración así, ¿por qué el animal está con una respiración así? Porque ya está con una necesidad de eliminar mucho CO2. Ahora, pero en momentos determinados el animal comienza a respirar así. Necesita regular. Hay momentos que a veces el cuerpo necesita acumular ácido carbónico. Y ustedes saben la forma de cómo yo puedo acumular ácido carbónico. ¿Qué es? Reteniendo más que CO2. ¿Sí me entienden? Ahí es que necesito respiraciones profundas. ¿Sí entienden? Ya, eso es un mecanismo compensatorio. Cuando yo necesito una respiración profunda, ¿se activa quién? ¿Quién se activa? Pues es accesorio. ¿Sí entienden? Es accesorio, como que no es muy importante. ¿Quiénes son más importantes? Para que el cuerpo funcione normalmente. Dorsal, ventral y este de aquí, porque sin este de aquí, ¿ustedes creen que va a haber el paso de la inspiración a la expiración? No, ¿no es cierto que no? Entonces, esa es la función del accesorio. Y así se lleva a cabo la respiración. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Acuérdense algo, jóvenes. Ante una alteración de pH de la sangre, el primer sistema que se va a activar es el respiratorio. El renal se activa después.
Acuérdense eso. Primero que se activa para regular ese pH de la sangre en el respiratorio. Yo también a través del sistema renal puedo regular por acumulación o eliminación de bicarbonato. El sistema renal es un sistema tardío de activación. Primero se activa el respiratorio. ¿Ya? Miren, solo con esta fórmula yo sé cómo se activa, ¿no? Acumulando CO2, yo puedo restablecer ese pH de la sangre, ¿no? Vamos rapidito a ver lo que es la digestión, cómo se lleva a cabo el proceso de la deglución, perdón, que es parte de la digestión, ¿no es cierto? La deglución. Miren, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el centro de la deglución? En la médula oblonga. Por ahí también sale, ¿no es cierto? En la médula oblonga. ¿Ya? Aquí, Juan cae ¿no es cierto? Ajá. ¿El animal está comiendo o el animal está respirando? Juan, ¿qué le pregunté? Respirando. ¿Ah? Respirando. ¿Por qué está respirando? Está cerrado el paso del voz. Muy bien. Está abierta la el paso, no está dormido, no está dormido. Parece. Está pasando el aire a la tráquea, ¿no es cierto? El animal está respirando, ¿no es cierto? Verán, la deglución es un reflejo un poco complejo, que tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. ¿Ya? Porque yo decido lo que yo me pongo en la boca, ¿no es cierto? El animal sí, pero por un lado es muy importante esto porque nos permite, gracias a esa parte voluntaria e involuntaria, me permite suministrar medicamentos a los animales, ¿no es cierto? Porque si ustedes le ponen un fármaco a un animal, el animal se lo va a comer. ¿Qué hacen ustedes para que el animal se lo coma? ¿Cómo? Mezclarlo con comida. Ah, Mezclarlo con comida. bueno, eso es una alternativa, pero la otra, ¿cuál es? ¿Qué hacen? Hacerle la mano. Tienen que la cápsula y ponerlo donde, detrás de la lengua, ¿no es cierto? Ya. Miren, todas las cosas que llegan en la parte posterior de la lengua, desde ese momento se produce ya un reflejo involuntario. Pero para que llegue en la parte posterior de la lengua, yo decido, en ejemplo, el caso del humano, yo decido lo que voy a comer. Si llega a la parte posterior, ¿qué pasa? Se lo degluten, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, miren, es un reflejo complejo, que tiene una parte voluntaria e involuntaria. Bueno. Miren, más o menos aquí está la lengua. ¿Ya? No, perdón, acá es. La culota. Ya, por aquí más o menos está la lengua. Entonces, miren, aquí. La lengua tiene algo que se llama también receptores sensoriales. ¿Ya? ¿Qué era un receptor, jóvenes? ¿Qué era un receptor? Algo que recibe un estímulo. ¿Qué era un receptor? Recibe un estímulo. Ya, es una terminación nerviosa, ¿no es cierto? Es una, ya eso, tiene la capacidad de transformar un estímulo mecánico, químico, físico en un potencial de acción. Entonces, miren, cuando el alimento, escuchen acá, cuando el alimento, el fármaco llega a la parte posterior de la boca, aquí, ¿qué pasa? Estos receptores detectan la presencia de quién? De ese cuerpo, que puede ser un alimento o puede ser un fármaco. Por eso le dicen al perro, ponle detrás de la boca, ¿no es cierto? Bien atrás, y si no le ponen bien atrás, el perro se lo traga. No se lo traga, lo bota, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, en ese momento aquí hay unos receptores sensoriales. ¿Qué receptores sensoriales? ¿De qué nervios? El nervio quinto, el noveno y el décimo. Quinto, el noveno y el décimo. ¿Cuál es el quinto, cuál es el noveno y cuál es el décimo? El vago. Muy bien.
El trigémino, el noveno, el glosofaríngeo. Son nervios craneales. ¿De dónde salen esos nervios? Del tallo cerebral. De por ahí salen, ¿no es cierto? Entonces, miren, las terminaciones libres de esos nervios se encargan de detectar la presencia de quién? Del cuerpo. Como les dije, ¿del alimento o del fármaco? Ya. Están llevando una información que sensitiva. ¿A dónde la llevan? Al tallo cerebral. Allá al tallo cerebral, lo llevan acá. Al tallo cerebral. Aquí. ¿Cierto? ¿A dónde? Por aquí la médula oblonga, por aquí. ¿Ya? ¿Qué tiene que suceder después? Una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La deglución. ¿Sí me entienden? La respuesta es la deglución. ¿Cómo se lleva a cabo esa deglución? ¿Quién se encarga de sacar la respuesta de nervios? El noveno, el décimo y el doceavo. El noveno, el décimo y el doceavo. Noveno, décimo y doceavo. Llevan la respuesta. Ellos son los encargados de producir todo lo que se les voy a explicar. Llevan. ¿Ya? Acuérdense eso, cuando el animal está respirando, miren, ve, la tráquea está abierta, ¿sí ven? El paladar blando está hacia abajo, miren, ve. La glotis está abierta y el esófago hacia acá, ¿sí ven? ¿Y cómo está? Miren, el animal respira y el aire, ¿qué pasa? Pasa. Pero eso es cuando el animal está respirando, ¿no es cierto? Ahora, cuando el cuerpo llega a la parte posterior de la lengua, miren, está aquí, ¿qué pasa? Las terminaciones nerviosas de los nervios que yo les había dicho, ¿no es cierto?, se encargaban de llevar esa información sensitiva ¿a dónde? Allá al tallo cerebral. Y se tiene que producir ¿qué? Una respuesta, y esta es la respuesta que se produce. Miren estos movimientos. ¿Qué pasa con el paladar blando? ¿Qué pasa? Se eleva, ¿no es cierto? Para cerrar ¿qué? La nasofaringe. ¿Ya? ¿Qué pasa con la glotis? Mira, la glotis está hacia adelante. ¿Qué pasa con la glotis? Se va hacia atrás para cerrar ¿qué? ¿Y qué pasa con el huevo alimentario? Pasa el estómago. Esa es la respuesta que se llama deglución. Y para todo eso se requiere de movimiento muscular, ¿sí o no? Sí. Entonces se requiere de un movimiento muscular, pero un movimiento muscular controlado por las cortezas cerebrales de Lerner. Es un movimiento muscular controlado por la corteza cerebral. Murió. No sé si encontramos ahí, afuera de la casa. No se sabe. Está preñada, parece. No entiendo. Lo controla la corteza cerebral en movimiento. ¿Te acabo de explicar? Entonces les acabo de decir esa parte que ella es involuntaria. Porque si lo controla la corteza cerebral, ¿qué pasa? La información llegará a dónde? A la corteza. Y yo no, ya el momento que el bolo alimentar llega aquí, decido cerrar todo esto de aquí, decido que se bloquee este movimiento. No, ¿qué pasa con el alimento? El alimento pasa, esa es la parte involuntaria. ¿Es algo importante? Es una persona de laboratorio para seguir viendo muestras de compra. ¿Pero no estarán ahí? No hay nadie, está cerrado, el doctor Mario no aparece. Ah. ¿Sí se entendió? ¿Para qué me sirve eso en el caso de la medicina, jóvenes? Para mí, hagamos una correlación clínica de lo que se habla. Yo coloco el fármaco aquí, miren, le cojo con el perro, ¿qué hago? ¿Dónde tengo que colocar el fármaco? En la parte posterior de la lengua. En ese momento, ¿qué es? El movimiento es involuntario. El perro se lo traga porque se lo traga, ¿no es cierto? Sí. No les queda de otra, ¿no? Le guste o no le guste. Preguntas, ahí. Ya vamos. Muchachos, ¿los animales tienen memoria, sí o no? Sí. ¿Tienen memoria? Sí. ¿Recuerdos? Sí. Ejemplo. Cuando recuerdan a alguien. Por su olor, aunque sea por su olor, pero lo recuerdan.
Ubicación espacial. Sí. Muy bien. El gato de mi hermana desaparece por 3 días y luego aparece. Porque se ubica. Hay animales que se ubican, inclusive dentro del mundo salvaje hay animales también que ubican su espacio. Cuando salen a buscar alimento, tienen ahí las madrigueras, los nidos, regresan al lugar donde están sus hijos. Ellos tienen ubicación dentro del espacio. Ciertos animales, otros no, ¿no es cierto? Bueno, Por ejemplo, yo dentro del cuerpo, anatómicamente es un poco difícil de diferenciarlo, esta parte de aquí. Mucho menos histopatológicamente, histológicamente. Pero hablamos de algo que se llama sistema límbico. ¿Ya? ¿Qué hablamos con el tema del sistema límbico? El sistema límbico no es más que unas estructuras del encéfalo internas, por aquí internas. Estructuras del encéfalo internas. ¿Ya? Del encéfalo, estamos hablando del encéfalo, internas. Que engloban parte del diencéfalo, parte del mesencéfalo, unas partes del telencéfalo, engloban parte del diencéfalo, del mesencéfalo, del telencéfalo, que es la corteza cerebral, pero estructuras muy internas. ¿Qué función cumple ese sistema límbico? En primer lugar, tiene que ver con el tema de la conducta. ¿Ya? ¿Los animales tienen patrones de conducta, sí o no? Sí. ¿El humano también? Sí, ¿no es cierto? Hay gente rebelde que ya es difícil, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Eres rebelde? No parece. Ah. Miren, entonces lo mismo pasa con los animales. Comportamiento, emoción, ¿no es cierto? Reproducción. Estoy diciéndole las funciones de ese sistema denominado sistema límbico, ¿no? Memoria a corto y a largo plazo. ¿Ya? Memoria a corto y a largo plazo. Corto y largo. Ya dije conducta, ¿no? Conducta. Ya. Bueno, dentro de esas conductas, de esa memoria a corto y a largo plazo, se ubica también el tema de la ubicación espacial. ¿No es cierto? La ubicación espacial. Que los animales guardan memoria, la verdad que sí. ¿Por qué creen? Esa memoria está relacionada ¿a qué? A cuestiones que le generan al animal placer, ¿sí o no? Que le generan miedo. Ejemplo, dame un ejemplo clásico. La zapatilla. Muy bien, mira, la veterinaria. ¿Qué pasa con ese animal cuando va a la veterinaria? Ciertos animales, no todos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ya. Pero no tiene que ver eso con lo que uno les enseña desde la casa. ¿Cómo? Que uno les vaya, por ejemplo, yo considero que ese comportamiento veterinario está adaptado a la experiencia de que tú le das animal en la casa. Porque, por ejemplo, yo a todos mis animales les acostumbro a mostrarles una aguja o algo en que ven una herida. Entonces ellos asocian a la veterinaria con que los van a cuidar. Incluso que les dan comida. Mi gata va y sabe que el veterinario le va a dar comida. Claro, pero son comportamientos direccionados. Que también tienen que ver con el tema del aprendizaje. ¿Los animales aprenden, sí o no? Sí. Este sistema límbico guarda información relacionada al aprendizaje, memoria, todo eso. Ya. Pero lo que quiero decir es que los animales también tienen memoria. ¿No es que esos animales que cuando escuchan los ruidos, ¿qué pasa? Hay animales que se mueren, ¿no es cierto? Hay animales que se mueren. Entonces, miren, están guardando un ruido, un sonido con una memoria que como respuesta, ¿qué le genera al animal? Ansiedad, temor, miedo. Se habla que dentro de este sistema límbico es aquí, miren, en este cuerpo amigdaloide, como yo les acabo de decir, la neurofisiología es una ciencia compleja que aún falta mucho por investigar. Aquí en este cuerpo amigdaloide es donde generalmente se guarda toda esa información que al animal o a las personas les genera miedo. Genera miedo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Hipocampo, ¿has escuchado el hipocampo? Sí. Cuerpo amigdaloide. ¿Qué es el cuerpo amigdaloide?
Este es parte del sistema límbico. Miren, en el sistema nervioso se generan neuronas, ¿sí o no? ¿Qué se generan a lo largo? Porque ustedes más estudian, más generan más neuronas, ¿sí o no? No. Pero se mejor no estudian. Bueno, eso es algo que también digo, no, aún está por estudiar eso. Se supone que hay Pero hay- Se supone que no, o sea, que Se no supone que no, pero hay literatura que habla de eso, miren. Hipocampo. El hipocampo es parte del ¿qué? Del sistema límbico. Se habla que el hipocampo es el único lugar donde se pueden generar nuevas neuronas. Se habla, si hay literatura que lo dice. No está muy comprobado, ¿sí me entienden? Es el único lugar donde se pueden generar nuevas neuronas, y eso sí se habla de que está relacionado al tema del aprendizaje. Es decir, mientras más estudian, ¿qué pasa? Más neuronas generan. ¿Pero dónde se genera eso? Probablemente en el hipocampo. Está relacionado a cuestión de nuevos aprendizajes, ¿sí me entienden? ¿Sí entendieron? Sí. No estudian más. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora son? ¿Hasta qué hora tenemos clase con ustedes? Ya acabó. Hasta las 11 nomás. 11, no. 11 y cuarto. Es una lección calladita. Tenemos más neuronas en el hipocampo, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué preguntas qué haces y no sé con qué? A mí no me gusta más. Yo como no me quiero, no me hace más, yo me hago así. Dame una Me prueba. quedo Hasta las 11:30, hasta las 11:30, tuve clase. No, Hasta pero- las 11:30. Hasta No las quiero 11. quedar leyendo nada. Nosotros somos